Fin de espacio promocional y publicitario. Este programa se transmite por Exa FM y Democracia AM. Mírelo en YouTube por Democracia TV. En Twitter somos Democracia S. 815. Hay que saludar al colega Andrés Michelena. Él ha sido designado coordinador en jefe de los medios públicos. Y claro, han salido también otros colegas cupulares que contaron con el beneplácito del expresidente Rafael Correa. Creo que el presidente Correa quería llevarse a Bélgica una repetidora de los medios públicos. Cayó en cuenta el presidente Moreno de que iba a tener un dispositivo a su disposición por la lealtad de las gentes que él designó al control de los medios de la ciudadanía y más bien los cortó. ¿Quiénes han salido? Debe haber alguna información y créame que goza de expectativa social. Si usted es tan amable, aquí debe haber alguna crónica que nos pueda ilustrar respecto. Sabemos que el colega Lazo, que trabajó un tiempito en esta emisora. ¿Quién más ha salido? Orlando Pérez, también allá. ¿Usted ahora de dónde pagarla? Bueno, el señor presidente Lenín Moreno va, o de hecho ha dinamitado al correísmo en los medios públicos. Sí amerita un comentario, por ejemplo, del sociólogo académico y especialmente escritor. Quiero molestarle por este lado a Gabriel Hidalgo. Doctor, ¿usted cree que esto era indispensable, que haya un reconocimiento a la verdadera misión de los medios públicos? ¿Qué deben hacer los medios públicos? ¿Por qué no reflexionar un instante pequeñito para darnos cuenta de la alta misión que tienen estos medios colectivos? Muy buenos días, doctor. Buenos días, Gonzalo, y buenos días a los amigos también que nos escuchan, que nos ven a través de las redes sociales, a los compañeros de panel. Yo quiero coincidir con algo que dijo Fabricio Villamar, que está aquí. A propósito de esto, él lo profundizará mejor, pero coincido plenamente porque ya estábamos conversando de esto antes de que entráramos al aire, y es que los medios públicos, su naturaleza es que sean públicos, y eso significa que son no solamente del público, sino que son propiedad de los ciudadanos ecuatorianos, con lo cual quedaría claro que no es propiedad de un gobierno, digamos, no son propiedad solamente de un Estado, no es propiedad de un gobierno, no es propiedad de un partido, y eso significa que pues no tienen que responder a los lineamientos a ningún lineamiento de afinidad partidista, de afinidad ideológica, sino a lineamientos que respondan a difundir los intereses no parciales de un grupo de intereses, sino los intereses generales de la colectividad. Con lo cual me parece que empieza a hacerse un poco de justicia. Entiendo que periodistas y empresarios de la comunicación representativos de Quito, en los que entiendo está también incluido, sostuvieron una reunión con el presidente Moreno. Esto me parece que alivia muchísimo las tensiones, porque hay una frase que a mí me parece muy importante que hay que mencionar, y es que el periodismo y los periodistas, a través de su trabajo, a través de su trayectoria y a través de lo que defienden, a través de sus principios deontológicos, en el periodismo prevalecen como instituciones que son propiedad de la sociedad y prevalecen por encima de los actores políticos que responden muchas de las veces solamente a sus intereses o a sus egos. Entonces, y esto fue lo último, digamos, esto fue lo que vimos los últimos 10 años en este enfrentamiento abusivo entre un poder despótico y una sociedad a través de sus periodistas y de sus medios de comunicación. Gracias, doctor Hidalgo. Vamos al tema que nos preocupa a todos los ecuatorianos a este momento. Alianza País y Creo, dice un titular muy atinado del diario La Hora, pugnan por salvar o por juzgar al vicepresidente Glass. Y es así. Ya no está en manos, entiendo yo,
del CAL. Esto ya pasó a jerarquías mayores. ¿O estoy equivocado porque la entrega de documentación adicional, la que a manera de reto, de desafío, pugnaban y exigían desde el lado oficialista, rápidamente gente de Creo, especialmente actores políticos importantes y muy considerados en el estamento público, se hicieron presentes ayer con una documentación que nos pasa a narrar qué es lo que contemplaba para luego saludar como él se merece a Patricio Donoso. Tenga la bondad entonces, señor asambleísta, usted que acompañó a esta misión de entrega, de darnos a conocer qué contenía la entrega de esta documentación adicional que busca probar qué circunstancias. Me refiero a Fabricio Villamar, con mi cordial bienvenida a la cadena Democracia. Fabricio, buenos días, Gonzalo, amigos, qué gusto poder compartir este espacio con ustedes. Yo creo que hay que poner un poco la secuencia de qué es lo que ha sucedido. Y nosotros venimos insistiendo desde la campaña en que los actos de corrupción de este gobierno han sido incalculables y estos actos de corrupción tenían una cabeza. Y durante la campaña nos dijeron que era una mentira de la oposición, que realmente estos casos no existían, que eran mentiras de la prensa corrupta, de la prensa mercantilista, que el mundo no había tenido funcionario más noble, más puro, más límpido que el vicepresidente Jorge Glass. Y nosotros presentamos entonces toda la documentación necesaria al Consejo de Administración de la Legislatura para iniciar el juicio político. Contémosles a los ecuatorianos. El Consejo de Administración de la Legislatura tiene 7 miembros. 5 son de Alianza País. Nosotros hemos presentado toda la documentación necesaria y, sin embargo, en la última reunión del Consejo de Administración de la Legislatura, lo que nos plantearon es que teníamos que ampliar la parte de las pruebas. Aquí con mi voto en contra. Con el voto de Patricio en contra y de Luis Fernando Torres también. Me parece que ahí comenzó a extralimitarse qué es lo que puede hacer el CAL o la mayoría de la gente de Alianza País en el CAL. Porque básicamente lo que tienen que hacer es verificar si es que existía la tercera parte de las firmas de los asambleístas, y no solamente existían las 46 necesarias, sino que llegamos a 60, y me parece que en estos días había otro asambleísta más que quería firmar. En definitiva, la gente se sigue sumando al proceso. Lo segundo era verificar si es que hacíamos el anuncio de pruebas, no solamente la presentación. Tenemos que, imagínense cómo es esto, ecuatorianos, tenemos que, para seguir el juicio político, adjuntar las pruebas, anunciar qué es lo que vamos a decir y presentar dentro del proceso para que eso le entreguen a la persona que va a ser juzgada. También lo hicimos. Sin embargo, dicen que quieren más documentación. Pues bueno, hicimos un ejercicio de máxima... pregunta, ¿qué le llevaron a la comisión? Hicimos un ejercicio de máxima paciencia, Gonzalo. No a la comisión, porque vamos a entregar... a la oficina donde receptaban este género de documentos probatorios. Y por lo tanto, entregamos varias documentaciones, entre las cuales hay las declaraciones del presidente de la República diciendo que ellos son responsables políticos por los casos de corrupción. Las declaraciones del vicepresidente en esta comparecencia presidencial, del anterior presidente, del señor que está en Bélgica, del señor Jorge Glass, que en su comparecencia a la Asamblea, realmente a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, dice que sí que son responsables políticos, pero ellos dicen que son responsables políticos por lo bueno. Ahora bien, los funcionarios públicos no somos responsables políticos solamente por lo bueno, sino por lo malo, por lo que hacemos y por lo que dejamos de hacer. Y siempre vale la pena decirles a los ecuatorianos que la gran confusión que se tiene en el artículo 129 de la Constitución es pensar que nosotros tenemos que hacer una argumentación jurídico-técnica basadas en el derecho penal en función de poder generar las pruebas en contra de Jorge Glass, y no es así. Este es un juicio político, pongámoslo en claro. Nosotros podríamos decir que no pensamos que el señor Jorge Glass se haya llevado un centavo del erario nacional a su casa. Pero lo que estamos absolutamente convencidos es que es un perfecto incapaz. Y en tanto es un perfecto incapaz, no pudo controlar que justo, o es un incapaz o es el tipo de más mala suerte del mundo,
porque justo en las áreas que se le encargaron hay corrupción. Se le encargó el petróleo, corrupción en el petróleo. Se le encargaron hidroeléctricas, corrupción en hidroeléctricas. Se le encargó telecomunicaciones, corrupción en telecomunicaciones. Entonces, o el señor tiene la más mala suerte del mundo y se rodea de los más corruptos de este país y el pobrecito no supo nada, o realmente es parte de una trama de corrupción que ha afectado al país y nosotros creemos que por sanidad pública es necesario que este señor concurra al Pleno de la Asamblea para un juicio político. ¿Por qué faltó documentación probatoria? Digamos, instrumentos de que comprobaban que el hombre no fue tan descuidado ni tan bobo, pues no, perdone por el término, con todo respeto a la jerarquía institucional que digamos que él tiene, pero no ha cometido una tontería, pues no le han visto la cara, como para persona que contrataba para determinada acción, compañía constructora, que cuajaba un contrato, un contrato salado. El señor vicepresidente de la República le salía corrupta, le salía equivocada, ¿no? Y entonces el pobre tenía que estar en esta lidiadera y todavía ahora él tiene que afrontar un juicio que no quiere ni siquiera el juicio político, porque se da cuenta de que el juicio político iba a revelar un sinnúmero de ramificaciones que necesariamente habrían predispuesto o instalado un juicio penal. Quiero saludarle una vez más y pedirle su generosa opinión, asambleísta Héctor Muñoz de Suma. ¿Cómo piensa usted que se equivocó tanto el señor vicepresidente en controlar esta situación? Y le hacen la canallada a todo el mundo, y ahora él es el que paga los platos rotos. La ironía es buena cuando se la sabe manejar con respeto. Yo estoy ironizando esta cosa. Señor Muñoz, bienvenido. Buenos días, Gonzalo. Muchas gracias por este espacio. Saludo cordial a todos los que nos escuchan y a los miembros de este panel. El tema de mandar a aclarar o a completar una información, esto fue decidido por los miembros del CAL que son parte de Alianza País, puesto que nuestro compañero que nos acompaña aquí, Patricio Donoso, y Luis Fernando Torres votaron en contra de que se mande a completar. La ley y la Constitución es clara en el sentido que lo que se tiene que presentar para que el CAL simplemente cumpla una revisión de los requisitos es que se enuncien las pruebas. Las pruebas fueron enunciadas, las pruebas fueron presentadas. Ahora, la evacuación de esas pruebas, la sustanciación de esas pruebas pasan a otra etapa, posteriormente de que sea calificado por el CAL. Entonces, en función de aquello, yo creo que era suficiente todo lo que se hizo con la firma de los 60 legisladores, que Fabricio lo dijo anteriormente, para que el CAL apruebe o se dé este paso inicial como procedimiento para que posteriormente inicie el juicio político. Esto no es un requerimiento solo de 60 asambleístas. Yo creo que esto es un requerimiento de la gran mayoría de ecuatorianos, que lo que queremos es que se esclarezca la verdad. Sí. Aquí no hay un tema de persecución ni mucho menos. Lo que queremos aquí es que con todas las pruebas que se han presentado y con los indicios que hablan de todo el asunto de la corrupción en función de la responsabilidad política, que yo estoy absolutamente seguro que tiene el vicepresidente Glass, es algo que nos va a beneficiar a todos como ecuatorianos. Todos queremos saber la verdad y la única forma para que esto se llegue es que él acuda, que se dé el procedimiento de juicio político. ¿Por qué cree que la gente ha asimilado con facilidad el hecho de que no se presentaron a tiempo y concretamente elementos acusatorios y pruebas al canto más significativas de comienzo? ¿Por qué de a poco? ¿Por qué caminosa al último? Esta es una pregunta que me permito formular a uno de los miembros del CAL, del Consejo Administrativo de la Legislatura, el señor arquitecto don Patricio Donoso, pidiéndole 1000 disculpas de ocupar ya su tiempo
para yo informar a la ciudadanía que hemos llamado a los siguientes señores, hemos convocado, hemos invitado, la palabra es invitado, a cumplir con esta agenda de tratar el tema del señor vicepresidente de la República y su potencial enjuiciamiento político, a los siguientes asambleístas y personalidades. Hemos invitado a Pavel Muñoz, a María José Carrión, a Lira Villalba, a la señorita Carla Chávez, y hubieran estado muy bien acompañados ustedes, Carla Chávez, Soledad Buendía, y todas nos negaron la posibilidad de que estén aquí para hablar el tema del enjuiciamiento al señor vicepresidente de la República. Así es que no crean, y eso voy a acostumbrarme a hacer. Justamente ayer al señor presidente de la República le quejábamos de que los señores ministros, los señores subsecretarios, los señores jefes departamentales, los directores institucionales importantes del árbol administrativo del Estado no quieren venir. A un montón de medios, a casi todos los medios que estuvieron representados ayer, las corporaciones multimedios más importantes del país, los impresos, los periódicos estuvieron completos, los canales de televisión, y también tuvieron la bondad de incluirnos a Diego Kendo y a este servidor, no en representación de la radio, nosotros no fuimos de representación, sino de nuestros medios, y esto dejo aclarado. Entonces yo quiero preguntarle, ¿por qué este descuido de no presentar las pruebas más contundentes de comienzo, Patricio? Muy buenos días. Buenos días, Gonzalo, muchas gracias. Saludo a Gabriel Hidalgo, a Fabricio Villamar y por supuesto a Héctor Muñoz. Debo mencionar, antes de responder a su pregunta, que me congratulo por la decisión gubernamental de hacer un cambio profundo en los medios públicos. Ya era hora, porque yo sí tengo la queja de que aquellos medios públicos abusaron las últimas 3 semanas particularmente y con mucha más fuerza, las últimas 3 semanas de la campaña anterior, haciendo precisamente una campaña fenomenalmente absurda e injusta en contra de Guillermo Lasso, así de claro, y sacando eso de barbaridades y mentiras referentes al feriado bancario, de lo cual nada tuvo que ver Guillermo Lasso. Sin embargo, luego la SECOM o SENACOM, como se llame, tuvo la acción de castigar a los medios públicos que no replicaron lo que dijo aquella señora kirchnerista de la página 12, y sin embargo no se les sancionaron a los medios públicos cuando no replicaron la postura de Vistazo con respecto al por qué no se cae Maduro. De tal manera que yo me alegro y era hora que hay este refrescamiento. Contesto lo suyo. No es así, Gonzalo, no es que hubo descuido de parte de los 59, ahora 60 legisladores. Y pues, los 2 delegados de alcalde, ¿no? De la sí, oposición. Claro. Sí, que somos parte de los que suscribimos los 59, que se añadió luego Helio Peña del bloque o de la bancada de Integración Nacional. Por tanto, 60 y subiendo, casi la mitad de los legisladores estamos pidiendo que se procese este juicio político al vicepresidente. ¿Por qué dice 60 y subiendo? Porque estuvimos primero en 47, el bloque de Creo Suma, luego subieron habían subido los socialcristianos, luego se incorporaron otros legisladores y fue subiendo y subiendo, y al día de la presentación estuvimos ya 59 y ahora ya estamos 60, y Fabricio Villamar nos ha dicho con razón que por ahí hay alguna otra firma, o va a haber. Pero vamos a su pregunta. No es que hubo descuido, a tal punto no lo hubo que Torres, el legislador Torres, mi colega Torres y yo votamos en contra el día lunes pasado en el seno del CAL a que se nos dé más plazo, porque no era necesario, porque el anuncio de la totalidad de la prueba ya fue presentado. Y le voy a demostrar algo a la opinión pública que van a quedar perplejos. Mire, les llamo yo el temita del famoso lunes, miércoles, jueves. ¿A qué me refiero? El lunes 10, el CAL, con mi voto en contra, resuelve darnos 3 días de plazo para presentar más pruebas. Estas fueron presentadas o añadidas o incorporadas el jueves 13, pero cáigase de oreja. El miércoles
12 en la noche, Alianza País resolvió que va a archivar el proceso. Me pregunto yo, ¿para qué pidieron el lunes 10 que presentemos hasta el jueves 13 nuevas pruebas? Si el miércoles 12, antes de verlas incluso, antes de saber qué es lo que presentaríamos, ya tomaron una decisión de que se va a archivar. Pero yo soy un hombre optimista. Yo creo que el próximo lunes o martes, como nos hizo saber a través de Coavisa el presidente José Solano, que se va a desarrollar la sesión del CAL, soy optimista de que se va a dar paso a este proceso, por una simple razón. El presidente Lenín Moreno nos dijo a todos el 24 de mayo que hay que hacer una cirugía mayor a la corrupción. Y esa cirugía mayor, Gonzalo, solo se la puede hacer con un buen bisturí, pues, afiladito. Y ese buen bisturí es llamar a todos los que conocen de los casos de corrupción en las áreas estratégicas a que nos digan su verdad. Primero. Segundo, el artículo 233 de la Constitución claramente dice que no habrá funcionario alguno exento de rendir cuentas. Y lo que estamos pidiendo es que el vicepresidente rinda cuentas de la responsabilidad política, que él mismo se atribuyó además, la responsabilidad política, más allá de la existencia real del decreto número 15, suscrito por el expresidente Rafael Correa Delgado, el 4 de junio del 2013, en el cual textualmente le entrega al vicepresidente Glass las tareas de coordinar, supervisar y controlar las áreas estratégicas. Mire, le hago una analogía, Gonzalo, y opinión pública que me escucha a través de Radio Democracia y EXA. Se le censuró al contralor, al ex contralor general del Estado, porque no supo controlar. Es lo que estamos haciendo nosotros. El vicepresidente Glass no supo controlar. Es tan evidente que ya existen 2 sentencias ejecutoriadas de casos clamorosos de corrupción en Petroecuador. Ya existen. Y esas son parte de las pruebas que se han presentado. Por tanto, no es verdad que necesitamos más tiempo. Lo que pasa es que somos democráticos y demócratas y teníamos, a pesar de que votamos en contra, de hacer lo que el CAL resolvió. Y en ese sentido actuamos el día de ayer. Algo que es importante mencionar, la valoración y la sustanciación de las pruebas no le corresponde al CAL. Nosotros no somos los jueces. Al CAL, y digo, al decir nosotros me refiero al CAL, nosotros somos los miembros del CAL, los que tenemos que ver que se cumplieron los 3 requisitos que dice el artículo 129 de la Constitución. 1, solicitud fundamentada, y vaya que está bien fundamentada nuestra solicitud. 2, el anuncio de la totalidad de la prueba. Y 3, las firmas y la propia verificación de las mismas, que se la hizo el día lunes por expreso pedido del CAL, a lo cual yo sí voté a favor. Seremos jueces, Gonzalo, cuando se dé el juicio. Allí sí. Los 137 legisladores nos convertimos en jueces, no jueces penales, no jueces de inquilinato, no jueces de juicios de alimentos, sino jueces en un juicio político. Mire, y cuando los jueces actuemos, allí valoraremos y sustanciaremos las pruebas. El vicepresidente de la República tendrá, por supuesto, todo el derecho de presentar las pruebas de descargo cuando nosotros presentemos las pruebas de cargo. Eso se hace en todo país democrático. ¿Sabe por qué la gente está asustada? Porque durante 10 años no ha habido fiscalización. Entonces ahora se asustan y dicen, ah, caray, fiscalización, y al vicepresidente. ¿Por qué no, pues, si somos un país democrático? ¿Por qué no, si estamos cumpliendo con la constitución política del Estado? Asambleísta Donoso, dígame, no ha dicho públicamente, bueno, pues yo voy a estar allí. Ha sido el señor vicepresidente. Él se ha mantenido muy calmo, en silencio, esperando lo que digan las actoras cupulares de su bancada respecto de qué realmente había que hacer. Él se mantenía a la expectativa, pero hay un momento en que medita con sus asesores seguramente y dicen, si tú te presentas a un juicio, así sea político, con la seguridad de que te van a exculpar, y le da paso el consejo de ustedes, el CAL, te vas a fregar, te van a complicar la vida porque va a salir a relucir todo el género de acusaciones que pesan sobre determinadas y potenciales inconductas del señor vicepresidente de la República. A eso debemos llamarle transparencia. Es mejor cancelar incluso
la diligencia en el mismísimo CAL. No sé qué opina usted. Mi percepción es diferente. Mi percepción. Sí, mi percepción es diferente porque al propio oficialismo ¿Ya? le conviene transparencia. El propio presidente Lenín Moreno ha pedido transparencia. Bueno, revisa el discurso del asambleísta Aguiñaga y pero entonces ahí usted se da cuenta. Claro, pero revisemos algo. ¿Sabe cuál es mi consideración? De que si hubiesen querido frenar el juicio, ya lo hubiesen hecho el lunes. Pero si dan más plazo, precisamente, quizás, digo yo, ojalá sí sea, la razón sea para posibilitar el mismo y que esto vaya a la Corte Constitucional. Y yo les pido a los señores de la Corte, voy a toser un rato, Gonzalo, que los señores de la Corte Constitucional sepan que tendrán la oportunidad de oro de demostrar independencia. Cuando este proceso de que el CAL le remita, tendrán los señores de la Corte la oportunidad de demostrar absoluta transparencia, absoluta celeridad y absoluta independencia. Yo todavía recuerdo la queja que yo puse aquí, en esta emisora, hace algunos años, cuando se demandó la inconstitucionalidad de la inconstitucional ley de comunicación. A los 13 meses, Gonzalo, la Corte Constitucional contestó, a caray bingo, si ha sido constitucional, cuando después de ese acto jurídico tuvieron que hacer una enmienda a la Constitución para decir que la comunicación era un servicio público. Es decir, se constitucionalizó algo que primero se hizo por ley, una barbaridad jurídica. Sin embargo, la Corte dijo, ha sido constitucional. Y los temas referidos al gobierno de Correa, pues lo tramitaban con una celeridad fenomenal. Por eso digo, alto, claro y fuerte, con respeto, como soy yo, respetuoso, la Corte Constitucional tendrá la oportunidad de oro, quizás la última, de decirle al país, vamos a actuar con celeridad y con independencia. Tal vez, Gabriel, incluso el CAL, la mayoría del CAL, el propio partido y la bancada oficialista no confiaba ni siquiera en la Corte Constitucional. Ese paso tampoco lo quisieron arriesgar, digamos. No sé qué opina usted. Mire, Gonzalo, a mí me parece que los dos votos independientes del CAL, el asambleísta Donoso y el asambleísta Torres, cayeron en la trampa. Porque el artículo 80 no habla de extensiones de plazos. El artículo 80 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa no habla de plazos. Habla de un término de 3 días para poderse manifestar. Entonces cayeron en la trampa. Dijeron, les vamos a dar 3 días y en esos 3 días tienen que completar la prueba. Eso es absurdo porque no está eso en ninguna parte. Entonces cayeron. Por eso votaron en contra. De modo que no caímos en la trampa. Bueno, voy a completar algo, Patricio y amigos. Hubiera preferido yo en esta mesa, y no porque no me sienta cómodo con estos honorables caballeros, compartir con las colegas para explicarles una cosa. Sí. Porque yo soy un académico, no soy un político. Yo soy un académico y me gustaría explicarles una cosa. Y es que un juicio político es un juicio de confianza. Como decía el asambleísta Donoso, no es un juicio ni penal, ni administrativo, ni civil, ni de ningún tipo. ¿Qué significa para un académico un juicio de confianza? Un juicio de confianza es un juicio, como le llaman los anglosajones, los británicos, los sí. estadounidenses, el trust. La confianza, pero no en el sentido de confidence, sino trust. La confianza en sentido político. ¿Qué es la confianza en sentido político? No hace falta enunciar pruebas para que la confianza al interior de los partidos representados en la Asamblea ya no confíen en un dirigente que tenga bajo su responsabilidad temas asociados a la administración pública. Es un juicio que no tiene jurisdicción. Es un juicio cuyos juzgadores son los asambleístas en el Pleno, con lo cual quedaría claro que el CAL ha prevaricado, porque no es juez, no puede calificar la prueba. Y como no puede calificar la prueba, no puede pedir en ningún término extender un plazo para presentar documentos y más. Quedó claro en la intervención del asambleísta Donoso una cosa, y es que son 3 los elementos que permiten identificar, calificar, que es la solicitud, las firmas y las pruebas. Solamente anunciar las pruebas, dice. Entonces, si yo quiero demostrar que fulano, a quien yo ya no le tengo confianza,
utilizó, voy a ser un poco gráfico para que me entiendan, utilizó mi pañuelo sin que yo le haya dado el derecho a utilizarlo, solamente tengo que adjuntar el pañuelo o la prueba de que lo utilizó. No tienen por qué calificar, vamos a hacerle una... En los próximos 3 días, por favor, preséntenme una prueba de que efectivamente el fulano ha presentado... No, eso no opera en este caso porque estamos no hablando de un juicio ni administrativo, ni civil, ni penal, ni laboral, sino de un juicio político. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Voy a utilizar también un nuevo ejemplo. Un juicio, por ejemplo, penal. En este momento yo me despido de ustedes, muy agradecido por invitarme, cojo mi vehículo y en la esquina me choco, ¿no? Eso genera consecuencias jurídicas de 2 tipos. Si lo hice a propósito, eso podría tener consecuencias penales. Claro. Y si no lo hice a propósito, tiene también consecuencias, por ejemplo, de indemnización civiles. Yo tengo que pagar por haber cometido esto. ¿Qué es lo que sucede en el tipo de responsabilidad, en otro tipo de responsabilidad que no es de este tipo? Yo les he escuchado a las asambleístas decir, resulta que las pruebas que se presentan involucran al vicepresidente Glass en asuntos que cometieron terceros, pero es que no estamos hablando de responsabilidad penal, estamos hablando de responsabilidad política. Es decir, este señor los nombró y nombrándolos está convirtiéndose en responsable de lo que ellos hagan. Es decir, los subalternos generan responsabilidades políticas a favor del principal. Y es suficiente con demostrar, Muy con un buena documento sencillo, explicación, se la agradecemos. con demostrar que el vicepresidente Glass estuvo a cargo de esos sectores estratégicos y que sus subalternos actuaron de tal forma que generaron responsabilidades políticas en contra de su principal. Lo cogió fácil, por ejemplo, la señora asambleísta Marcela Guiñaga. Le cogió fácil. Miren ustedes su reflexión al tenor de una intervención que realizó mi vecino, el asambleísta Yunda. El asambleísta Yunda se pronunció, siendo un adherente, digamos, a esa bancada, se pronunció porque haya el juicio político. ¿Qué mejor que pues tenga la oportunidad el señor Glass de exhibir toda clase de justificaciones, etcétera, etcétera, de lo que le están acusando, dijo. Pero le cayó la señorita Marcela Guiñaga y le dijo... No representan a la voluntad del bloque. El bloque el día de ayer lo discutió y estamos en la posición de que el CAL debe archivar la solicitud por no cumplir los méritos que establece la Constitución y la ley. Ahí fue todo. Había una orden supremísima para el integrante de la bancada que no durará mucho en esa parte de la legislatura, quiero entender, porque fue fuertecito lo que le dijo, ¿no? Usted no es nadie aquí en esta bancada. La bancada es la que toma la decisión de clausurar el proceso de este. Y aún antes de ver lo que pasó el jueves. Y aún antes de ver lo que pasó el jueves. Tiene toda la razón. Entonces a Fabricio le pido que tenga la bondad de meditar en esto. ¿Qué es lo que realmente se dieron cuenta en la bancada? Y suprimieron lo que ellos tenían, y los mismos tenían planificado. Yo creo que esto tiene dos puntos de vista que me parece que son importantes que los tengamos. En primer lugar, el Consejo de Administración de la Legislatura tiene que obrar por lo que dice la ley, no por lo que dicen los partidos. Es decir, nosotros mal podríamos pedirle al asambleísta Donoso que tenga un voto diferente a lo que dicen la ley o los documentos que él está delante, porque en primer lugar nosotros tenemos que ceñirnos y ser respetuosos a la normativa. Es la primera obligación que tenemos los funcionarios públicos, cumplir y respetar la ley. Lo que ha pasado con la asambleísta Guiñaga, que le hace un llamado de atención muy fuerte a un asambleísta de Pichincha, demuestra 2 cosas. La primera, la clara intención que tienen de hacer que prevalezca lo que dice Alianza País y no lo que dicen los documentos o el procedimiento. Y lo segundo que demuestra es que tienen una fuerte división interna. Y el proceso de esa fuerte división interna se va evidenciando en varias votaciones ya en la Asamblea, en donde encontramos que comienzan a tener votaciones dispersas. Creo que hay que hacer un análisis un poco más allá de lo que pasa en la Asamblea, sino en lo que pasa en el país.
El presidente Moreno esta semana ha hecho varios actos que me parece que son necesarios reconocerlos, me parece que nobleza obliga. El uno es poner cierta impronta dentro de la comunicación del Estado, que eso usted lo discutirá mucho mejor en términos de qué es lo que ha sido, qué es lo que han sido los medios públicos, si fueron medios públicos o fueron utilizados como medios de un partido o de una sola tendencia. Lo otro es el reconocer que existió una mentira pública respecto a las finanzas del Ecuador. Y lo tercero, que me parece a mí absolutamente gráfico, es que hasta el momento yo no veo un pronunciamiento público del presidente de la República diciéndole a Jorge Glass: nosotros estamos contigo, te estamos respaldando, no pasarán, o cualquiera de las frases que han utilizado en los últimos 10 años. Porque esto es importante. Ese es un buen punto, ¿ah? Porque esto es importante, ¿Por qué cree que Gonzalo? no ocurre aquello? Porque me parece que están en un momento en donde la única posibilidad de supervivencia y de éxito de Lenín Moreno es si es que logra resolver los problemas económicos que tiene el país. Y para poder resolver los problemas económicos… Eso para ellos significa futuro. Sí, señor. Para poder resolver los problemas económicos, tiene que resolver el principal problema político que tiene. Y el principal problema político que tiene es que su vicepresidente está acusado de temas de corrupción y que su entorno se termina calificando como corrupto. Porque puede tener las mejores buenas intenciones, ser un tipo que no grita, que no insulta, ser un tipo afable con todo el mundo, pero no termina de cuajar todas las buenas intenciones que tenga mientras su entorno siga siendo calificado de corrupto. Segundo, tiene que tomar decisiones económicas en el corto plazo. Y tiene que tomar decisiones económicas que no necesariamente serán populares, pero solamente puede hacerlo en tanto tenga la fortaleza política necesaria para enfrentar ese proceso. Para llegar a ese momento necesita el diálogo que lo ha estado tratando de llevar adelante. Ahora bien, analicemos qué es lo que nosotros pensamos desde la legislatura y desde la oposición. Algo. Sí, Gonzalo. Este grupo de distinguidas militantes y miembros de la bancada de Alianza País, por coincidencia, le pregunto, es una pregunta que nos formulamos todos los ecuatorianos, ¿tienen algún, si no nexo en el pecado, tienen una práctica más o menos similar, con unas acusaciones que les siguen atrás como fantasmas y que no les dejan dormir? Y que ellas piensan en un momento dado, ellas y ellos piensan que en un momento dado, el rato que el señor vicepresidente de la República resulte investigado adecuadamente y se resulte enjuiciado y le encuentren en algo, se cae la estantería. A ver, Gonzalo. Esto es lo que yo he venido sosteniendo, lo que se cae planteamos es una lo gran siguiente. estantería. Nosotros lo que planteamos es lo siguiente. No, y pero esto tiene… dígame, ¿qué piensa usted? A ver, cuando llega el fiscal y nos dice, lo que pasa es que hay personas que están involucradas en los casos de corrupción, que tienen fuero de corte, vale la pena contarle a los ecuatorianos quiénes tienen fuero de corte. Tienen fuero de corte el presidente, el vicepresidente, los ministros y los asambleístas. Y esa para nosotros es una preocupación máxima, porque resulta que podríamos estar compartiendo el hemiciclo legislativo con gente que está metida en casos de corrupción. Y nuestras asambleístas han tenido la valentía de decir, ese señor que está ahí al frente, ese señor que estaba encargado de los sectores eléctricos, está metido en casos de corrupción, y el otro no tuvo más que tartamudear. Ok, me parece entonces, Gonzalo, para redondear la idea que le estaba presentando. En efecto, si es que el vicepresidente es salvado, no por la falta de pruebas, no porque sea inocente, sino por una imposición de la mayoría en el CAL, nosotros habíamos previsto esto como uno de los escenarios. Por eso, lo que se menciona en esta parte del proceso son 3 casos de corrupción en algunos lugares en donde es evidente que existieron. Todavía no presentamos todo lo que sucedió en Caminosca, todavía no presentamos la vinculación que tiene… Eso todavía no. Recién lo estamos mencionando. Todavía no presentamos la vinculación que tiene cuando un asesor suyo estaba exigiendo recursos para la concesión de frecuencias. Todavía no mencionamos el resto de casos en los que se encuentra implicado. Más es Caminosca. Pero para contarles a los ecuatorianos del problema de la relación
causal entre el tipo y la conducta, que me parece que eso es lo que están buscando, que se lo aclare, vamos a poner un ejemplo a prueba de mudo. Imagínese usted lo siguiente, Gonzalo. Un ministro de salud, que comienzan las lluvias en la costa. Se disparan los vectores de dengue, de paludismo, de chikungunya. Y el ministro resulta que dice, no es mi culpa, porque yo no fui el que fue a fumigar, yo no soy el responsable. No, claro que es responsable por no haberlo hecho. ¿No es cierto? Y nosotros tenemos que juzgar a los funcionarios por lo que hacen y por lo que dejan de hacer. En el ejemplo del ministro, no es que él no tuvo la culpa de las lluvias, no es que él no tuvo la culpa de que la gente de su ministerio no fue a fumigar. Lo real es que el señor es responsable porque el Estado ecuatoriano requería de él una función. Para el caso del vicepresidente, la hilación lógica, la hilación mental para poder poner la responsabilidad política en esto es que, por medio de un decreto, el presidente de la República anterior le encargó la coordinación de sectores estratégicos. En esos sectores estratégicos existieron actos de corrupción. El señor, pudiendo no haberse llevado un centavo, y como nos dicen ellos, no tienen pruebas, lo que no tenemos es dudas de que el señor es responsable. Le pregunto, asambleísta Muñoz de Suma, ¿de qué lado está su bancada en entender y comprender de qué lado simultáneamente, de qué lado estará el señor presidente de la República? Porque ustedes le fueron a hacer una visita muy amable, se pasaron de palacio a palacio y cambiaron radicalmente con los compañeros de Creo, con los que se batieron en la campaña electoral. Cambió notablemente y tuvieron que romper más bien porque habían pactado una hermosa amistad con el nuevo régimen y eso están en su derecho. Pero lo que yo le quiero decir es, ¿qué van a hacer ustedes, señor Muñoz, frente a esto? ¿O de qué lado está Suma en esta controversia? ¿De que siga el juicio? ¿O usted le han entendido al señor presidente de la República de qué lado está él? Si a favor de defender al señor Glass o en contra. Preguntas difíciles, ¿no? Pero que a los periodistas nos corresponde, nos obligan las circunstancias a averiguar. Por supuesto, y en ese sentido nosotros siempre vamos a estar prestos para poder responder todas las inquietudes que se dé con mucho respeto por parte de los periodistas. Hay algunos puntos que aclarar dentro de la pregunta que hizo. Primero, nosotros no hemos ido a visitar al Palacio, entiendo que fue el alcalde de Quito. Por otro lado, nosotros siempre vamos a estar del lado de los ecuatorianos. Quiero recordar que nosotros también firmamos el pedido del juicio político como Suma. Aquí no hay enemistades, ni mucho menos, al contrario, con los dos compañeros que tenemos aquí al lado, tengo una excelente relación, tanto profesional como no hay ruptura, personal. ¿No? Guillermo Lazo, el viernes pasado sacó un comunicado más o menos en ese sentido. Esto se debió a una diferencia en una votación. Nosotros nos hemos quejado los 10 últimos años de que quien discrepa o quien está con un punto de vista diferente es atacado. Nosotros no creemos en eso. Nosotros creemos, como Suma, siempre vamos a votar en función de principios. Y respecto a la votación puntual, que es el caso, digamos, de polémico, se podría llamar, nosotros siempre vamos a ser respetuosos de lo que decida la gente. Y en función de eso fue lo que votamos. Independientemente de saber que la pregunta estuvo mal hecha. Usted se refiere a la ciudadanía en términos generales, no a la gente de su partido. A la ciudadanía. Nosotros siempre vamos a responder a la ciudadanía, Gonzalo. Y este es un tema, insisto, un tema de principios. Sí. La gente ¿Y ustedes cómo sintonizan lo que quiere la gente respecto de la suerte de Glass? Evidentemente lo que se quiere aquí es que se esclarezca la verdad y siempre vamos a trabajar en función de eso. Lo que le dije inicialmente, nosotros, esto no es un pedido de 60 asambleístas, esto es un pedido de la mayoría de ecuatorianos que quiere saber la verdad porque es lo que se merece el pueblo. Entonces nosotros siempre vamos a trabajar en función de eso. Que existan discrepancias en alguna u otra votación, yo creo que es absolutamente lógico, inclusive está sano, para poder discutirlo, ¿cierto? Aquí no hay enemistad en absoluto, nosotros creo que a futuro vamos a coincidir mucho, en otros casos capaz no coincidamos,
pero es un tema de democracia, y esto es lo que alimenta justamente la democracia, un Estado de derechos. ¿Y si le va a visitar el señor Glass al alcalde de Quito? Pues es una decisión del alcalde de Quito. ¿Recibirle o no? Sí, ¿Aceptarle si o es no un tema la protocolario, plática? es un tema, no sé, él decidirá. Nosotros como asambleístas podemos tener una posición diferente de eso, pero él sabrá si es que le recibe o no. Muy bien, señor Muñoz. En todo caso, ¿cómo ve o qué vaticina usted del tema Glass? ¿Qué va a pasar? Yo coincido mucho con lo que han dicho aquí, desde mi punto de vista muy personal. Creo que está clara la responsabilidad política, no solamente porque lo decimos nosotros, sino porque lo dijo el expresidente, porque lo dijo él mismo cuando fue la comparecencia ante la Comisión de Fiscalización, que más comparecencia fue prácticamente un show, en lo que nosotros estuvimos en absoluto desacuerdo. Él asumió esa responsabilidad política por todas las cosas buenas que supuestamente se hizo en el tiempo que él estaba al mando. Como se lo dijo aquí nuevamente, él tiene que ser responsable tanto de lo bueno como de lo malo. Entonces, existe responsabilidad política, es un hecho que existe responsabilidad política. Solamente quiero aclarar un tema que dijo Gabriel acerca de que Patricio y Luis Fernando cayeron en ese juego de país, y es que la ley orgánica de la legislatura establece que un plazo de 3 días para poder completar, en el caso de que no tenga. En el caso del presidente y vicepresidente, es claro para estos dos casos puntuales. Entonces, no es que cayeron en un juego, sino que, al contrario, eso es lo que manda la norma, y lo que tenemos que hacer nosotros como asambleístas y evidentemente como miembros del CAL, es respetar justamente lo que establece la norma, pese a no estar de acuerdo en eso, porque yo comparto mucho el criterio de los dos legisladores de la oposición en ese sentido. Desde mi punto de vista, tampoco había la necesidad. Las pruebas son suficientes, están enunciadas, se está haciendo lo que dice la ley. Entonces, ahora, si es que se está pidiendo más pruebas, perfecto, que se presenten las pruebas, pero de la misma manera como nosotros reaccionamos, también creo que se debe reaccionar adentro del seno del CAL, en el sentido de tomar unas decisiones responsables, sobre todo con la ciudadanía. Estas dilaciones, asambleísta, esto es lo último, asambleísta Donoso, ¿no están construyendo un harakiri para Alianza País? Sí. La respuesta lacónica a su pregunta, Gonzalo, es sí. Es más, lo he dicho reiteradamente. Serio error y serio daño se haría el oficialismo si evitan un juicio político que es absolutamente claro y además es un clamor nacional, absolutamente constitucional además, porque la Constitución establece que la fiscalización es el momento idóneo y expedito para que un funcionario diga lo que ha hecho o lo que ha dejado de hacer. ¿Por qué no se han dado cuenta de que ya no estábamos atravesando una época eminentemente correísta? Yo creo que se dieron cuenta. Y si hay que preguntarle al legislador Yunda, él dice que debe ir. Y yo creo que está en lo correcto, Jorge Yunda, está en lo correcto. Y hay muchos otros que quizás no lo dicen, pero que piensan así. Porque la mujer del César, y usted es un hombre muy instruido, Gonzalo, la mujer del César no solamente debe ser honesta, sino parecer serlo. Y francamente deberían guiarse por ese viejo adagio para, en efecto, permitir que comparezcan. Por eso es que me adelanté yo y le dije hace pocos minutos, y a la gente que me escucha a través de Democracia y EXA, que la Corte Constitucional tendrá la oportunidad de oro de demostrar independencia. Quiero hacer referencia a algo que dijo mi colega Fabricio Villamar. No hace falta, dijo él, y tiene razón, que previo al juicio político se compruebe que el vicepresidente cometiera delitos de orden penal. Mire, dice textualmente el artículo 129 de la Constitución, no será necesario un enjuiciamiento penal previo. Por tanto, dejen de pedir pruebas de orden penal, pues. Por eso es que yo voté en contra en el CAL, porque bastaba, como lo acaba de decir Héctor Muñoz, mi colega y amigo, que bastaba el anuncio o el enunciamiento de la totalidad de la prueba, conjuntamente con la solicitud perfectamente fundamentada y las firmas a las que hace referencia. Y algo más, dice al final, si se desprendiere de la censura, se desprendieron o derivasen indicios de responsabilidad penal, se dispondrá que este asunto pase directamente al juez competente. Por tanto, ¿de qué delitos de orden penal pueden usar ellos como argumento para no dar paso al enjuiciamiento? Por eso, y contestando a su pregunta, se estarían haciendo grave daño si es que evitan que este proceso siga. Por eso es que tengo confianza en que sí se dé. Y vamos a ver el día lunes o martes, cuando nos llame el presidente Serrano al CAL,
cuál es ese comportamiento. Lo que yo no puedo aceptar, bajo ningún concepto, pero jamás, es que el día miércoles en la noche el oficialismo diga, o una legisladora del oficialismo, no vamos a dar paso cuando el lunes nos pidieron que hasta el jueves o viernes entregásemos o completásemos pruebas, porque eso ya pasa a ser una broma de mal chiste. Yo creo en la radio. Yo creo en la radio. Creo en la verdad. Creo en Exa FM. Inicio de espacio promocional y publicitario. ¿Sabías que el invierno